Dice pues que los que bailaban era sagrado a veces, pero para otros era ñanca, era saja. Quizás trata de danzar son las dos cosas, ángel y diablo. Kamisaki, Munata, Chuimampiwa, Mayakutimpi, Kuliakanak, Hilatanaka, Uthawi Tokero Purt Anipharakta, Taipi, Wakichawi Toket Pacha, Kunhamakis Taskuliaka, Arunt Ansmawa, Hilata, Humarus Arunt Ansmawa, Hichurun Casina, Aski Chuimampiwa, Hichuruk Kayantañani, Maimaya Lurawina Kaut Karaki, Ukhamar Hamaru Araquiñani, Hayayaki Panay Sasina, Arunt Aziñani, Hichurun Casina. Muy buenos días a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos a través de nuestro programa El Taipi. Bienvenidos una vez más, felices, contentos, agradecidos de poder ingresar a todos los hogares de la familia. Bueno, en esta ocasión nos está visitando nuestro compadre Arcil Rodríguez. Él es conocido, más conocido como Lápiz. Vamos a preguntar por qué también, ¿ya? Él nos viene a hablar y viene en representación de un centro cultural que está conformado por jóvenes sobre todo, y es el Centro Cultural Epiris. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro compadre Arcil, el famoso Lápiz. ¿Cómo estás, Kamisaki, Hilata? Kamisaki, comadre, ¿no? Un gusto estar aquí, pues muchas gracias por invitarnos, por permitirnos unos minutos en tu programa, ¿no? Bueno, nosotros estamos ahora presentando una versión de un ritual que está casi paralelo y muy contemporáneo con estos días que viene de Todos Santos, ¿no? Que es el ritual del famoso Hachatata danzante, que es un ritual que está en una alegoría a lo que es el jampatu o el sapo. Si ustedes ven la máscara acá, esta máscara es un sapito, es un jampatu, ¿no? Es el llamador de la lluvia. ¿Para qué es el llamador de la lluvia? Es el llamador de la fertilidad, para que en nuestros campos agrícolas que tenemos, especialmente en el altiplano, que tenemos una producción que es totalmente asecana, ¿no? Venga la lluvia en función a los ciclos agrícolas que tenemos, ¿no? ¿Ya? Pueda llover y de esa forma tengamos buena producción, tanto de papa, quinoa, etcétera, etcétera, maíz, ¿no? Haba. Entonces, ese es el significado de esta fertilidad. Por eso nuestros pueblos antiguamente los ritualizaban por sector de Humala, Achacachi. El ritual que vamos a presentar hoy día, este Hachatata danzante, es del sector de Humala, ¿no? Dicen que ya no bailan en Humala porque ahí también ha habido elementos de la religión que han ido ya sacando estos rituales porque lo ven un tema malo, etcétera, ¿no? Pero eso no es el objetivo, sino el objetivo es entender este ritual más que todo. El tema que es un sapito, un jampatu, no es nada malo, sino estamos conmemorando y dando gracias a este animalito que gracias a su croado, a su cro, nos haga llover. Y eso, ¿quién también nos ayuda en esta época que estamos entrando ya a la fertilidad, con este Todos Santos, con nuestros pinquillos, con nuestros almapinquillos, ¿no? Vamos a poder hacer también integrar esa alma que entre con el pinquillo para que podamos tener producción. A eso se acompañan nuestras tarcas posteriormente, que vamos a tener en el mes de diciembre, ¿no? En enero también con nuestros moseños, ¿no? Para el cambio de autoridades. Usted viene en representación del Centro Cultural Epiris. ¿Cuánto tiempo están como centro? ¿Ustedes se dedican a hacer investigaciones de nuestras danzas, de nuestros bailes, de nuestros abuelos en nuestras comunidades? ¿Cuántos jóvenes o quiénes integran el centro, compadre? Bueno, el Centro Cultural Kepiri no es de poca creación. Ya estamos 2 años con esta actividad, ¿no? Recién, ya cumpliendo. El objetivo es siempre rescatar, recuperar, ¿no? Avisorar esos rituales que nuestros pueblos ancestrales lo tenían o lo tienen todavía. Y de esa forma también motivar a la juventud, tanto urbana como del campo, ¿no? Que volvamos a conocer lo que nos decían nuestros abuelos. Si bien somos el Centro Cultural Kepiris, pero también tenemos nuestro origen, tenemos nuestro nacimiento, ¿no? Hace 31 años hemos estado con el taller de proyección cultural de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces no hay que negar ese origen. Ese origen nos ha dado esa creatividad. Y gracias a aquí ha surgido todo esto a la famosa entrada universitaria de la UNSA. Nosotros, yo soy arquitecto actualmente, compañeros de nuestra son estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA, seguimos motivando esta actividad sin ningún interés económico de lucro, solo es motivación personal, ¿no? De conocer
tan bella que tiene nuestra cultura, tanto aymara, quechua, de la Amazonía boliviana, ¿no? Es una belleza, ¿no? Realmente el turismo en Bolivia sería conocer a nosotros mismos para seguir desarrollando posteriormente. Para proyectarnos más, Exacto. ¿verdad? Qué bien, compadre, felicidades. Me ha comentado internamente que también ya viene bailando muchos años el Hachatata danzante. Esta danza que de repente ha quedado simplemente como leyenda para estas generaciones, para las generaciones, para los niños me refiero, porque antes, por ejemplo, en Achacachi, en Humala, en la provincia Aroma y en algunas provincias se veía todavía esta danza, pero actualmente no se ve como usted indica, compadre. Es una danza legendaria, compadre, que queda como leyenda, pero está ahí en nuestras comunidades. Es la danza de la fertilidad y nos puede ir explicando toda la indumentaria, porque es un varón, un compadre, un gilata, el que se disfraza con un pollerín y Exacto. baila hasta morir. El concepto de fertilidad está en el concepto de la unión hombre-mujer, Sí. del chachahuarmi, Sí. ¿no? Entonces, ese chachahuarmi tiene que ser esto, tiene que ser un varón. En las comunidades antiguamente, según las escrituras y las hipótesis que lanza Paredes Candia, ¿no? Dice que a veces elegían a los líderes de las comunidades, ¿no? Con el objetivo también de bajar cabezas, de bajar liderazgo, para que esa comunidad no se levante, ¿no? A los momentos sociales. Pero también era el elegido de la comunidad, ¿no? Y se tenía que ritualizar o danzar hasta desfallecer o morir, Exacto. ¿no? Dependía, el peso de la máscara tiene un peso, ¿no? Un peso, una roba, dos robas, hasta un quintal dice que pesaba, ¿ya? Esta máscara, ¿Ya? ¿ya? Entonces, el peso, el bailar, ¿no? Y como dice Paredes Candia en sus escrituras, noche antes de empezar el ritual, el personaje del Hachatata danzante recibía los placeres terrenales. ¿Qué son esos placeres terrenales? Comía, le hacían beber, ¿no? Les daban las vírgenes de la comunidad, escogidas vírgenes, ¿no? Donde dejaba su semilla. Ahora, veamos este concepto desde un punto de vista de que cuando uno siembra, tiene que poner la semilla más grande, la mejor semilla, La más bonita. la más bonita, Sí. para que tengamos una buena producción. Sí. Entonces, ese es el criterio del concepto de fertilidad y de producción, ¿no? Por eso también el tema de que tenía que estar con las vírgenes de la comunidad escogidas, ese es porque tiene que dejar su semilla, su herencia, su generación, ¿no? Entonces, veámonos desde otro punto de vista, no lo veamos desde un punto de vista conservador, perjuiciado, no hay que verlo ¿Ya? así, ¿no? Entonces, la fertilidad es esa, ¿no? Es el desarrollo de la producción. Dice, al primero canto del gallo y de las huancaras y los payapías, salía el Hachatata danzante con los primeros rayos del sol, alumbrando en su... Por ejemplo, estas que parecen ser orejas, no, son justo las ancas del sapo. Cuando usted ve un sapito, cuando le da el sol, refleja, ilumina. Entonces, esa es justamente la abstracción de estos espejuelos. Ahora espejuelos, quién sabe, han sido elementos de plata que reflejaban Antiguamente. ¿no? Entonces, reflejaba y empieza a ritualizar, a danzar el Hachatata danzante, acompañado de dos querubines, se llama Paredes Candia, arlequines, pero quién sabe ha sido el bien y el mal. ¿Por qué? Porque estos dos personajes no lo dejaban descansar, golpean dos palos para que siga levantando, siga bailando y no descanse, no descanse, no descanse. Obviamente aquí acompañaba a la comunidad, porque no solamente bailaba en un espacio, sino recorría por toda la comunidad, por las áreas de cultivo, y al recorrer por las áreas de cultivo iba fertilizando, dice, estas áreas productivas, ¿no? Hasta que llegue un momento que totalmente ya no puede bailar y desfallece y lamentablemente muere. Pero no muere así por morir. Nosotros tenemos una visión en nuestra gente del campo. Muere nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu vive en la comunidad. Es eso, por eso en este Todos Santos, cuando tocamos nuestros pinquillos, nuestros almapinquillos, estamos haciendo revivir esas almas para que vengan y nos ayuden, nos acompañen esos 2-3 días, ¿no? Y despidamos a nuestras almitas, a nuestros seres queridos,
pero nos están ayudando para que nos aconseje para nuestra nueva producción. Ahorita estamos en el campo en época de siembra. Exacto, así ¿No? es. Estamos en época de siembra donde Sí. estamos empezando a sembrar para hacer producir de aquí en enero, febrero, ya vamos a tener las primeras producciones, ¿no? O marzo. Entonces, depende del tipo de producto que se tenga. Entonces, esa producción tiene que ser con esa alegría, con esa energía que vienen nuestras almitas. Por eso este hachatata no muere, no es el concepto de muerte que manejamos en la religión católica, con todo respeto, esto lo digo, sino es el concepto de nos ayuda a la fertilidad. Es por eso es la fertilidad. Interesante, compadre. Felicidades también al Centro Cultural, a toda esa gente, a toda la juventud, a todos nuestros compadres y comadres que te están acompañando. Felicidades realmente por toda esta investigación que hacen, por todo este seguimiento que hacen también de diferentes danzas, no simplemente del hachatata danzanti, sino de las diferentes músicas, bailes, todo lo que se hace en nuestras comunidades. Me alegra bastante porque estamos hablando de la juventud, esta juventud que no está perdiendo también sus raíces. Qué bien, compadre. Bueno, esperamos tenerlo, compadre, para poder hablar también qué danzas se están perdiendo en nuestras comunidades, cómo están asumiendo nuestros hermanos de las comunidades también nuestras danzas. Hay muchas danzas originarias, danzas rituales también, de ceremonia también, y de todo esto vamos a ir hablando porque ustedes hacen una investigación minuciosa. Ahora sí, vamos a ir al corte y luego podemos hacer la demostración. ¿Le parece? Por favor, compadre. ¿Cómo no, comadrita? Claro. Ya, muchas gracias. Dice pues que los que bailaban era sagrado a veces, pero para otros era ñanca, era sacro. Quizás esta de danzar son las dos cosas, ángel y diablo.